Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Diego Rodríguez Vallejo. Diego Rodríguez Vallejo. Vale. Arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir después en un faro. Y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Pues la mía, mi relación con el mar ha sido jorobada porque siempre me dio mucho miedo. Me daba mucho miedo el agua de pequeño. Y ya recuerdo ir con 7, 8, 9 años la primera vez al mar a un pueblo de Murcia, en Águilas, que vivían allí unos tíos míos. Y recuerdo que mis padres eran muy puñeteros porque querían que me bañara como un niño normal y a mí me daba mucho miedo. Y no me metía en el agua de una forma natural. Y siempre he tenido mucho respeto al agua. Pero me encantan los pueblos que dan al mar. Me parece algo único. Pero hay un doble sentimiento. Ese verano, a los 7, 8 años que fuisteis a Águila, ¿fue el primer verano que vais a la playa, la familia? Sí, así fue. Y era la primera vez que veíamos el mar. Tenía unos tíos que vivían allí, que estos sí que eran muy acuáticos y todos mis primos nadaban, buceaban, entraban al agua de una forma tan natural. A mí me parecía que no era mi medio. Y sigo pensándolo. O sea, yo siempre que me baño con cautela, incluso en la ducha. Sí, no eres de tierra adentro. Vale, vamos a ir recorriendo así algunas escenas. Pero primero querría llevarte a... te quería poner frente al armario de caoba que tenía el dormitorio de tus padres traído de Cuba. Joder, así es. Uf, eso hace mucho ya de aquello. A veces me cuesta recordar cómo era mi casa, porque se ha transformado en otra cosa. Hoy es un negocio. Entonces cuando la gente me pregunta, ¿y tú dónde vivías? Pues yo vivía aquí. Y me cuesta entender las separaciones, porque ya, claro, se ha hecho negocio y digo, joder, si esta habitación era la habitación de mis padres. Y efectivamente, la cama y enseguida había un armario de caoba que vino de Cuba. ¿Y quién lo trajo ese armario? Joder, me imagino que mi abuela y mi madre, siendo una niña, se traerían las cosas de allí. Claro, mi madre nació en La Habana. Entonces había más cosas allí, sí, baúles que ponía La Habana así con un sello de estos de haber venido de Cuba. Curioso, sí. Vale, ahora me gustaría que me hablaras de una pareja que supongo que llegaste a conocer, que es la pareja de Valentina y Romana, esta pareja de hermanas. ¿Cómo eran estas dos mujeres? Y no sé si llegaste a conocerlas o tú las visualizas por lo que te han contado de ellas. Conocí a Valentina, que era mi abuela. Romana era una hermana suya que murió el mismo día que nací yo. Anda. Sí, porque alguna vez que he visitado la tumba de mi padre o mi madre, allí está Romana, tal cual, tal, 13 del 3 del 68. Y bueno, luego tú fíjate las cosas de estas de la familia que había escuchado toda la vida, que habían emigrado a Cuba, mi abuelo por un lado, mi abuela por otro lado, se fueron 3 hermanas, que yo esto no lo sabía. Pensaba que se había ido mi abuela sola. Y no, se fueron 3 hermanas. A Cuba, a La Habana. A Cuba, a La Habana. A hacer allí, a vivir otra vida. Y entonces, claro, luego ya cuando volvieron, mi abuela, que era la madre de mi madre, claro, lógicamente, sí la conocí, una mujer dura. Ya yo murió cuando yo tenía 14 años, pero recuerdo todavía que nos cuidaba alguna vez y era de esas mujeres duras de haber pasado. Imagínate, yo recuerdo las cosas que nos contaba de La Habana, del viaje a La Habana, en el barco aquel, ella ayudaba a tirar cadáveres. Mujeres duras de esas de pueblo, Sí. con otra manera de vivir, con otra manera de sentir. Y me hablaba del malecón de La Habana, que estas cosas que también se te quedan de pequeño, que a lo mejor no eran así. Y daban un paseo por allí y aparecía una muñeca con un reloj, de que con los tiburones se comían a la gente. Y entonces había esas cosas que se te quedan descritas ahí. Sí, Que a lo contaban mejor aventuras y desventuras de La Habana, ¿no? Claro, demasiado exagerado todo. Claro. Pues recuerdo, es una mujer extraordinariamente dura, muy trabajadora, de esas personas que vivían para trabajar y trabajaban para vivir. Es que era todo... ¿Qué te han contado de la casa de comidas que tenían ellas? Que era, claro, esto era antes de la guerra, era una casa de comidas donde cocinaban para quitar el hambre, fundamentalmente, claro, ¿no? lógicamente, sí, en el año 34, imagínate. Año 34. Lo que podría ser aquello. Era, no sé si llamarlo venta, mesón, tasca... tenía un nombre. Y allí cocinaba mi abuela, una hermana suya, y tenían buena mano, porque eran guisanderas y hacían buenas perdices en escabeche.
y pasaba por ahí el conde Mayalde, esta cosa que no sé quién es el conde Mayalde, pero me suena haberlo Que escuchado a mi venía el madre conde también. de Mayalde. Claro, ¿Cómo? cuando pasaban de cacerías o a ver Claro, no sé claro. qué, o irían a Toledo y tal. Entonces paraban por allí, comían allí, repostaban allí, lo que fuese. Y era curioso porque luego también es verdad que una hermana de mi abuela se había casado con un señor francés que se llamaba Gastón. Entonces, claro, un poco francés, un poco más para aquellas cosas de aquel pueblo. Entonces era un tío más, como más moderno, ¿no? Y tenía un coche ya entonces de la época y tal. El tío vestía de una forma singular para el año 34 y 35 y Imagínate. 36. Pasó allí la guerra civil, mi madre, claro, de niña. Imagínate. Vale, esta casa de comidas, esta venta, este mesón, este cierra y vuelve a abrir, tu madre abre un restaurante con el mismo nombre, mantiene el nombre en los años 70, ¿no? Vale, ahora Sí. vámonos a esa mesa de madera que había en este restaurante, en este mesón, donde además de emplatar, cortar, tú hacías los deberes, con el enredo de alrededor. ¿Cómo has sido capaz de visualizar todo eso? Estabas por allí, tú eres muy joven. Así que bueno, sí, pues fíjate, no soy capaz de pensar en aquello, ¿verdad? En una mesa de madera, que ahí ocurría todo. Ahí emplataban, cortaban, picaban, ponían todo el género, comíamos nosotros, comíamos el sábado o el domingo, el día que cerráramos, que ya no lo recuerdo, hacía los deberes, era un totum revolutum Ese aquello. trajinar, ¿no? Sí, es que Ese trajín. todo ocurría allí, Todo era ocurría el allí. corazón de aquello. Pero es que hace muchos Hace años. muchos años. Pues ahora te voy a llevar para que digan que la hostelería es glamurosa, porque la hostelería, lo has dicho muchas veces, es muy dura. Entonces, estás viendo esto, por ejemplo, en tu casa, y entonces lo interrumpe la voz de tu padre diciendo, Pepe, baja. La maldad y el terror hoy puede dominar y con él su robot Mazinger. Mazinger es fuerte y bravo, es una furia. No pueden con él, preparado a combatir. Es inmortal, el robot siempre lucha por la paz. Ese niño ensimismado con Mazinger Z, de repente una voz, Pepe, baja. Qué jorobado aquello, eso me va a perseguir toda la vida. Claro, un chavalín jovencín, un niño jovenzuelo que quiere ver Mazinger Z, que está en su casa, que no teníamos casa, porque aquello era todo abierto. Tenía que pasar para ir a mi casa particular por una barra de bar llena de gente. Y entonces no había intimidad. Siempre había un grito, siempre había un ruido, siempre había algo. Ahora, hace ya mucho, que tengo esa casa como cualquier hijo de vecino, más o menos, ¿no? Y tengo esa intimidad. Claro, esto era terrible. Entonces, mi padre, que en aquella época no tenían piedad, hacían bajar al niño pequeño, mi hermano ya llevaría una hora abajo, claro, y mi hermana, que eran mayores, a echar una mano, a limpiar las tazas o a limpiar lo que fuese o a fregar el mostrador. Y era Mazinger Z. Y esto luego me ha perseguido toda la vida y digo, mi padre, cabrito, qué puñetero, hacerle eso a un niño, ahora que los protejo a los míos como si, no, déjalo, ya voy yo, venga, ya lo bajo yo a la basura, ya bajo yo no sé qué tal, por no molestarle que está yo viendo el partido de fútbol. Eran otros tiempos. ¿Por qué Pepe Rodríguez se ha puesto Diego Rodríguez Vallejo? Pues mira, en honor a mi padre. Ese es mi padre. Y no sabía de qué iba a ir la charla, pero a lo mejor aparecerían cosas de la familia, del negocio y tal. Y siempre ha vivido en la clandestinidad. Y digo, creo que es el momento de rendirle un homenaje. Porque era parte del negocio, pero parece que lo poco que se pudiera llevar de éxitos, parece que siempre se hablaba de mi madre, que además como era la propietaria, era la dueña del local, mi padre parece ya que había venido allí añadido, que venía de un mundo que no tenía nada que ver con la gastronomía, con la hostelería, porque todavía mi madre se había criado en un sitio donde había algo de relación con la hostelería de aquella época. Pero mi padre no tenía nada que ver. Mi padre era torero. Llegó a torear en las ventas 3 veces, no llegó a nada, no, era un personaje, porque luego se hizo fotógrafo taurino. Tampoco llegó a nada, le gustaba la fotografía, pero porque era un bohemio. Luego nos dimos cuenta con el tiempo que quería mi madre tener encerrado a un tigre, y eso era imposible.
porque había vivido toda la vida una vida de andar por todas las fiestas, todas las ferias, siendo un tío serio, que era un tipo serio. ¿No coincidió con Hemingway? Sí, claro, tiene fotos con Hemingway, con Orson Welles, con personajes de la época, con la clase torera, Luis Miguel Dominguín, que era como el Messi de la época para él. Claro, claro. Y entonces se metió en un mundo que era la hostelería, allí lo tuvieron que encerrar, y claro, yo me imagino, luego me quiero poner en sus pies y digo, lo que sufriría este tío, porque no era su mundo, nunca se hizo aquello. Lo llevó con dignidad, pero veíamos que no era su mundo. Esta conversación que debieron tener tus padres, Uf. que debió ser, tienes que dejarlo porque tienes que echar una mano aquí en el mesón, ¿no? O sea, que si no, no salimos adelante. O sea, esa conversación debió ser dura para tu padre. Sí, me imagino que en un alarde de sensatez dijo, coño, tengo 3 hijos, Hay que sacarlos adelante. alguien tendrá que pagar un día los estudios y los zapatos y la camisa y todas estas cosas que gastan los chavales, ¿no? Y se puso a trabajar ahí en un trabajo medianamente serio, pero claro, duro, jorobado, con unos horarios entonces que eran terribles, y en esas ahí sobrevivió como pudo y ahí se hizo. Entonces entiendo que me bajara, y se lo perdono, a trabajar y no ver Mazinger Z. Tú, Pepe, tampoco querías dedicarte a la hostelería, no entraba en tus planes, pero hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que has contado en alguna entrevista, y es, no sé si tu madre se pone mala, llega un cocinero de Valencia y tú describes así lo que él te aportó, que luego además os dejó tirados, tal, que es la sutileza. Sí. O sea, él llega de cocinar con no sé quién, entra en vuestro restaurante, en vuestra casa, y tú percibes algo que no habías percibido en todo este tiempo, que es la sutileza. Claro, nosotros hacíamos una cocina de un mesón castellano en la carretera Madrid-Toledo, y de pronto viene ese cocinero a casa que venía de trabajar en Valencia de un restaurante con una estrella Michelin, y claro, es que no tenía nada que ver, es que era otra historia. La forma de emplatar, la forma de trabajar, la disposición, la elegancia con la que emplataba. Y aquello nos dejó a todos un poco embelesados. Y sin saber que yo entraría a la cocina, pero sabía que eso era lo que nos gustaba, a mi hermano y a mí entonces. Y optamos por eso, claro, por ese tipo de cocina, porque aquel señor nos descubrió que existía otra cocina más, otra cocina diferente. Cuando nosotros salíamos a comer un lunes que cerraba mis padres en el restaurante, a un restaurante, pues eran los Borrachos de Velázquez en Madrid, que era un clásico. Siempre todo cocina muy mesonera y muy popular, muy tradicional, porque era a lo que nos dedicamos. Uno no tenía por qué saber que existían otro tipo de restaurantes, aunque fuesen menos, pero existían ya. Y este chico nos descubrió, Crisantos Bajo Ballesteros, nos descubrió ese enfoque de la cocina. Porque además los cocineros y cocineras en aquellos tiempos, o sea, los cocineros y cocineras han tardado mucho en tener prestigio. El importante era el jefe de sala, el maître, pero siempre han estado en la clandestinidad, siempre han estado en las cocinas con los delantales manchados, ¿no? O sea, es muy nuevo el concepto que tenemos ahora de cocinero como un oficio de prestigio, como un creador, como un artista. Sí, eso es algo novedoso, ¿no? Sí. Antiguamente es verdad que los pocos restaurantes importantes que hubiese, era el jefe de sala el que hacía allí de maestro de ceremonias, ¿verdad? Y se movía y ese ritual y cortaba y chinchaba y tal. El cocinero estaba en un sótano haciendo cosas maravillosas, pero las terminaba de emplatar y de darle importancia ese maître que iba bien vestido. El cocinero estaría allí asado de calor y sudando como un demonio. O eran guisanderas muy populares que ya tenían cierto prestigio, porque las ha habido en España siempre, toda la vida, pero eran guisanderas, sin más. Y lo que es la revolución de los últimos 50 años en este país, cómo se ha dignificado una profesión que estaba ahí casi olvidada, gracias también, ¿no?, al esfuerzo de todos los cocineros, por supuesto, de muchos, de los medios de comunicación y de una prensa que se preocupa por y se da cuenta y dice, coño, esto de comer y comer bien es algo que nos humaniza y que tiene un sentido, y que todas las cosas que tenemos alrededor, que se pueden cambiar, que se pueden transformar a través de una manera de sentir, de ver, de entender tu zona, tu provincia, tu región, tu país, llevarlo al mundo de la cocina,
poderlo transformar, mejorar. Y claro, ya no es la época de mis padres, que en ese libro de Santi Santamaría precioso, La ética del gusto, donde yo no cocino para alimentar, cocino para emocionar, aquello me dio un chispazo y dije, joder, si esto es lo que yo estaba pensando, pero yo no tenía facultad para escribirlo. Santi sí que era un fenómeno, pero esto es lo que yo estaba haciendo ya sin quererlo. ¿Sabes que esta frase de Santi Santamaría, no cocino para alimentar, sino para emocionar, que tú llevas a gala, en el caso del bohío, que tiene casi 100 años porque se mantiene el nombre, ¿no? Del sí. mesón aquel de tu abuela, de tu tía abuela, habría que poner un algo al principio, ¿no? Pasar de quitar el hambre a alimentar, a emocionar. Entonces, vosotros sois el ejemplo de eso. Pero eso supone mucho esfuerzo, poder pagar a la gente que incluyes en tu restaurante, poder arriesgar para poder innovar. También entiendo que, o sea, el público de toda la vida de repente se encuentra con otra cosa y uno se arriesga que ese público igual diga, pues yo ya no me siento cómodo en una mesa donde la comida no es la que el menú del día que me daba la madre de Pepe, ¿no? O sea, esa evolución ha tenido que ser muy pensada y es un esfuerzo tela, ¿eh? Bueno, ha sido un esfuerzo muy duro, pero no ha sido muy pensado, porque si lo hubiésemos pensado bien, no lo habríamos hecho. Las cosas a veces salen porque uno tiene un sueño y cree y tal. Pero si hubiésemos tenido un economista al lado en nuestra casa que nos hubiese dicho, como se hace ahora cuando montas un restaurante, dónde, cómo, de qué manera, tal, y un business plan de esos que se cuentan ahora y tal, hubiera dicho, oye, pues estáis tontos aquí en un pueblo, es que en una carretera Madrid-Toledo esto no tiene ningún sentido. Pero como éramos unos pirados que tuvimos un sueño y dijimos, ¿por qué no podemos nosotros? Y a lo mejor hay otros también por ahí, tal y cual. Y lo luchamos. No hemos conseguido nada, no hemos llegado a ningún sitio. Sigues, porque esto no es una meta, no hay un hasta aquí he llegado. Siempre se hace camino al andar y en esa seguimos. Pero fue duro, claro, pero es normal, porque es una transformación que se hace progresiva. Porque siempre dicen, ¿cuándo cambiaste tú? Pues mira, no cambié en el 96. Empecé a cocinar de esa manera, aprendí de mi madre lo que me enseñó y yo veía que necesitaba ver más cosas. Tenía la idea de lo que ese Crisantos bajo Ballesteros nos había dejado y ya sabía que no había marcha atrás, que eso era lo que yo quería. Y entonces un amigo periodista que hacía la guía Gourmet Tour, digo, oye, ¿dónde podía ir? Fui 15 tardes a Currito, que era aquí en Madrid, un restaurante ahí en la Casa de Campo, de allí me fui a Benalmádena con un cocinero vasco que me recomendó a Martín Berasategui, y ya de Martín Berasategui, o sea, todo ha sido progresivo y en esas íbamos dejando clientes que no nos entendían, pero eso es normal. En este tipo de restaurantes donde hay una transformación vas perdiendo unas cosas y vas ganando otras. Hasta que te enganchas, se habla de ti y ganas esas otras, se supone que es un poco de prestigio, un poco de reconocimiento y tal. O sea, son canutas como las pasas, no se puede decir de otra manera. Claro, porque una cosa es que hubierais decidido abrir otro restaurante. Claro, es decir, mantenemos este con el menú del día, con la cocina tradicional, pero abrimos otro que es nuestra apuesta, ¿no? Es el mismo restaurante. Entonces, claro, el cliente que os conocía de toda la vida tiene que adaptarse también a otra forma de entender. La metamorfosis es jorobadísima. El cambio es jorobadísimo. Y lo chupamos a pulmón. Pero no sabíamos hacerlo de otra manera y tampoco podíamos, no teníamos posibles para decir, bueno, mira qué bien, aquí que seguimos haciendo una cocina tradicional y enfrente tenemos... Tampoco teníamos para eso, el único sitio donde podíamos resguardarnos era nuestra casa. Y ahí nos hicimos fuertes dentro de la debilidad y hasta ahora. ¿Tu madre llegó a probar todos los platos y bueno, conoció? Sí, ¿Y tu padre? Sí, ya vio la evolución. Sí, mi padre también. Fíjate qué cosa lo que es la vida, que es puñetera. Nos dan la estrella Michelin en el 99 y mi padre muere en el 2000 en marzo. O sea que vivió los éxitos, si se puede llamar éxitos, que tampoco entendíamos muy bien. Cuando nos dieron la estrella tampoco sabíamos qué nos habían dado, porque hoy se arma un guirigay y salen todos los medios y hay una gala, no sé qué tal, pero entonces te la daban, no se enteraba nadie. Yo recuerdo que me llamó Martín Berasategui, me llamó Carmen Ruscalleda al restaurante, o sea, imagínate qué cosa más precaria. Y mi padre sabía que nos habían dado algo, como yo también, pero tampoco sabíamos el alcance. Pero perdón, ¿cómo fue? Te llamó Berasategui y te dijo sí, que os han dado una estrella Michelin y tú dijiste, claro, qué bien. Claro. Sin saber exactamente qué suponía eso, ¿no? Efectivamente. Carmen Ruscalleda fue la primera y a los 5 minutos Martín Berasategui. Claro que estos estarían pendientes de la Michelin, tendrían
pues donde verlo, pero es que yo no sabía ni lo que era eso tampoco. ¿Y qué era? ¿Y qué era en aquel momento? Pues no lo sé, pues algo que te ponía en un mapa, que empezaba a venir más gente y te juzgaban más. O sea, que tiene la gracia justa, Ya. porque tú estabas haciendo aquello que podías, que más o menos te gustaba, pero también sabíamos que no teníamos todos los medios ni toda la infraestructura que requiere un restaurante de esos. Nos premiaron en exceso en un mesón, porque si tú ves el restaurante que yo tengo ahora, hoy es un restaurante para tener más estrellas, no sé cuántas, pero más estrellas por todo. Pero es verdad que como ha crecido tanto la gastronomía, ya hay tantos restaurantes parecidos a este o mejores, incluso 100.000, pues se puede calibrar de otra manera. Pero entonces a lo mejor lo que hacíamos en ese mesón popular pues estaba justamente premiado. Pero a nosotros nos vino grande, pero nos dio un empujón porque éramos el segundo restaurante de Castilla-La Mancha que tenía una estrella Michelin. Claro. Y en Toledo no había ninguna y tal. Entonces, claro, era un paso de Madrid a Toledo, tal. Bueno, pues la gente, los gourmet, que ya empezaban a aflorar por ahí y tal, pues hablaban y entonces venían y todas estas cosas. Y ya empiezas a entrar en esa presión que supone este mundillo, que bueno, luego aprendes a controlarlo. ¿Tú qué dirías que tiene en común la venta de tu abuela, el restaurante de tu madre y el tuyo? ¿Qué tienen en común? Pues ganas de trabajar, el esfuerzo, la dedicación, no cansarte. No te voy a decir que mi madre no montó un restaurante con la idea que le tengo yo ahora, montó para salvar a sus hijos del caos y para decir, oye, mi marido no trae ingresos a casa, esto de la fotografía taurina está muy bien, dar paseos por España, pero aquí no entra un duro, vamos a montar algo. Una mujer que no había trabajado en su vida, que no tenía necesidad, porque habían hecho las Américas sus padres allí, más o menos vivía medianamente bien sin currar, que eso ya era un lujo Que ya para era un esa lujo, época. ya. Y se puso a currar como una valiente, no te imaginas. Bueno, yo he visto que mi madre caía enferma del estrés que tenía, se le caía el pelo del estrés del trabajo que tenía sofocante, porque entonces montaban un restaurante con 18 mesas y 1 metro cuadrado de cocina. Claro, el no ser profesional, ¿no? Y ahí se dejaban la piel cuántas personas, cuántas mujeres, cuántos hombres. Bueno, Masterchef, te hemos sacado un fragmentito del primer Masterchef. Joder. ¿Tú quieres entrar en Masterchef? Ay, Repartidor de pizzas. no te daría un delantal. Guiso de la abuela a los frutos rojos. Guiso de tu abuela, de la mía no. ¿Qué recuerdo tienes porque tú habías dicho que no, luego te llamaron, te insistieron, tienes que venir? ¿Qué recuerdo tienes de la primera vez que salís en televisión con Masterchef? O sea, ¿cómo cambia tu vida? No sé si eres consciente en ese momento, si va cambiando después. Igual, va poco a poco. No eres consciente de dónde entras, ni de lo que haces, ni de lo que suponía hacer un programa de eso, ni sabías, ni tenías ni idea, ni. Ahora te vas profesionalizando, vas entendiendo un poco los códigos de la televisión, pero entonces como un elefante en una cacharrería, sin una bestialidad, no sé, qué inconscientes. ¿Nunca habías estado delante de una cámara? Sí, pero no me gustaba, porque yo he sido muy tímido siempre. Y entonces yo me acuerdo en Canal Cocina, que Mandy Ciriza, que era la directora de Canal Cocina, venía a comer por casa. Hijo de Pepe, ¿por qué no haces un programa? Es que no me diviertes, que yo no me entretengo haciendo recetas en la tele. No me gusta nada hacer recetas. Eso de la vieira encima del calabacín y mañana el calabacín encima de la vieira. Lo odio, no puedo. Y no me gustaba el mundo mediático. O sea, imagínate qué me lo iba a decir a mí. Y de pronto aparece esto, pues lo que es esas cosas que lo coges y venga, probamos y vemos y hasta aquí. Y no sabes cómo, pues estás aquí. No sé qué pasaría entonces, ya no me acuerdo porque son tantos programas, tantas horas, tantos viajes, tantos minutos de grabación. Pero lo que es que incautos. No he querido ni ver los primeros programas que alguna vez no te los has puesto, pues hay un DVD que podías ver. No, porque me va a dar una vergüenza. Que digo yo, ¿qué pinto yo ahí? Todavía lo pienso, que digo, ¿qué pinto aquí? Que si esto no está hecho para mí. Pero es verdad también que fue una tablita de salvación. Y a lo mejor me enganché también por eso. Ah, sí. Sí. Si hubiese estado en otro momento físico, psíquico, económico, pues a lo mejor no lo cojo. Esto lo digo ahora desde aquí sentado, claro. Pero sí, porque no me
No me gustaba. O sea, fue una especie de tabla de salvación que es un poco lo que también, lo que decíamos de tu padre fotógrafo, ¿no? Tienes una afición, tienes algo que te gusta, pero esto era una garantía. La televisión y un contrato para una temporada es una garantía de que eso va a mantener, ¿no? Que vas a tener la tranquilidad, dice, yo qué joder, sé. Sí, sí. Me pagan más de lo que estoy ganando en el restaurante. Claro. Es que era tan tonto y tan sencillo como eso. Y joder, pues me cago en la mar, pues voy a probar. Pero si yo hubiese estado en otro momento, no, porque si a mí lo que me gusta es la cocina. ¿Y no te gustaría hacer la tele otro no me programa gusta. de tele? O sea, ¿no te gusta la tele? No. Te dicen, aún baila como puedas. No. Pero sé que podría hacer muchas más cosas en la tele. Pero no me gusta. O sea, me tendrán que llamar. Yo mañana sacaba MasterChef, mañana mismo. Y yo estoy en mi casa feliz, que es donde estoy, todos los días cocinando. Ahora me llama no sé quién y me dice, oye, pues mira, tengo aquí para ti. Pues a lo mejor hasta voy. Y ya le he cogido el gusto. Estoy encantado, estoy feliz. Voy a MasterChef feliz de la vida, lo domino, estoy encantado. Estoy como en el salón de mi casa. Digo lo que quiero, hago lo que quiero, cuento lo que quiero, me río, me divierto. Hasta que he entendido lo que era la televisión, que tampoco lo sabía. Pero claro, yo en esa deformación de cocinero, sigue sin gustarme MasterChef. Pero entiendo que haya millones de personas que le pueda gustar. Y luego me he dado cuenta con el tiempo, claro, yo haría un programa de cocina que no lo vería nadie. Porque eso que me gusta a mí, le gusta a 1.200 cocineros. Y 1.200 aficionados a la cocina. El resto no. Y la cocina es entretenimiento. O sea, la televisión es entretenimiento. La televisión es entretenimiento. Y esto hay que entenderlo. Y me he dado cuenta con el tiempo que efectivamente que los que saben hacer televisión tienen que hacer televisión. Sí, yo lo que tengo que hacer es cocinar. ¿A ti te gusta más los de los celebrities o los de los anónimos? ¿Los Masterchef de anónimos, como la edición que acabáis de estrenar, o la de los famosos? A mí me gusta todo, porque me divierto en todos. Pero el mundo celebrity mola, porque es el despelote padre. Claro, personajes que tú también admiras, que has visto, y que los tienes ahí en tu mano, y que sabes que los mandas tú, y que están en situaciones, y que lo que ocurre allí durante el cocinado, tantas horas, los personajes que he conocido, maravillosos, todos extraordinarios. Me divierto mucho con el celebrity, pues tiene otro pulso. No es profesional, los otros quieren dedicarse a esto, puede ser un trampolín en su vida para ello, pero un celebrity no, viene a divertirse, a dar espectáculo, y el trasfondo que hay ahí es de cocina, como podía ser otra cosa. Pero mola mucho, es divertido. Es que es verdad, fíjate lo que supone la cocina. ¿Qué sería de la cocina, los seres humanos, si no tuviéramos una cocina al lado? Ya ahora que la gente ya no cocina, que la gente casi no come bien. Qué cosa más terrible. Dicen que igual las casas del futuro no tienen cocina. No tienen cocina. Qué maravilla los restaurantes, ¿eh? Esto, qué bien me va a venir. En el portal tendrán todos una cocina comunitaria. Bueno, se come de otra manera, se vive de otra manera. ¿Pero tú crees que eso puede ocurrir, no? Que las cocinas en el futuro, digo, 30 años, no tengan, las casas no tengan cocina. No sé lo que va a ocurrir en el futuro, no sabe nadie, está claro. Pero sí, cada vez que se habla más de cocina, de nutrición, de gastronomía, de tal, y hay más programas en la tele, en la radio, donde sea, hay más información sobre lo que supone la cocina, lo que supone comer bien, la gente cocina menos, y lo notas. La gente cada vez cocina menos. Y en una ciudad como puede ser Madrid o Barcelona, cada vez menos. Los portales ya no huelen a lentejas, ni huelen a cocido, ni huelen a tal. Todo es una llamada para que te vengan a llevar la comida. Nadie invierte 2 horas en cocinar, en hacer un pisto. Qué pena. La gente se va al gimnasio. La gente sale a correr. Despavorido. Por ahí yo lo veo corriendo todo el día. Digo, tío, ¿qué está pasando aquí? Hacer un pisto, cortar las verduras, rehogarlas bien, caramelizarlo todo, para que luego tu hijo diga, joder, papá, qué rico está esto. Valió la pena estar toda la mañana cocinando. Qué bien. Vamos a despedirnos así, con esta frase que has dejado aquí en el faro. Me gustaría que nos fuéramos a un faro, me dijeras con quién te gustaría estar, solo, acompañado, encontrarte y reencontrarte, y qué canción estaría sonando. Un faro. Pues me iría a un faro, a cualquiera que tú me lleves. Me parece los faros algo, ¿verdad? Los que somos de tierra adentro, sí. Ir al mar
Es muy mágico. Cualquier Sí. faro me parece en esa punta ahí del agua, ¿no? Del mar alumbrando. Me gustaría que estuviera mi padre y mi madre. Porque no han vivido esos éxitos que ha tenido su hijo, por desgracia, por recalentar la sopa de ajo de mi madre. Fíjate cómo me lo han pagado y cómo me lo han premiado. Y que estuvieran mis hijos también. Diego y Teresa son tus padres. Y mi mujer. Sí. ¿Te gusta que sean tus hijos y tu mujer también, toda la familia? Sí, toda la familia. Y que me preguntaran ellos si lo están viendo desde ese cielo que se supone que hay. Y decir, ¿qué estás haciendo, idiota? No, es que me dijera, mi padre se metería conmigo, que era un puñetero, el cabrito. Y le diría, ¿qué te parece? Estarían contentos, yo creo, ¿no? De ver ese mesón pequeño que teníamos con unas infraestructuras horrorosas al pedazo restaurante que hay ahora, con todo ese equipo que hay maravilloso que tengo allí en el Bolló. Que lo vieran, que lo disfrutaran, que se vinieran un día allí a dar una vuelta, comer tranquilamente, tomar un vino, le daría 2 tapas de esas que damos allí, de los snacks de aperitivo y venga, ya os vais. Ahora me dejáis tranquilo otra vez que... ¿Y qué música ponemos a ese encuentro? Hombre, siempre a los Rolling Stones, ¿no? Los llevas en el ADN. Sí, Sí, me gustan sí. mucho, ¿no? Sí, los llevas en el móvil. Una suavecita de los Rolling Stones. Bueno, o no, suavecita. Love is strong. El amor es fuerte. Pepe Rodríguez, ha sido una conversación chulísima. Muchas gracias por haber estado aquí este rato en el Faro. Muchísimas gracias por invitarme. Buenas Un noches. placer estar aquí con vosotros.